Shalom amigos, en pleno Yom HaShoah, Israel vuelve a enfrentarse a amenazas muy concretas. Hezbollah ya habla abiertamente de secuestrar soldados israelíes y en el norte siguen sonando las sirenas. Mientras tanto, Irán atraviesa una crisis profunda, sin recursos, con tensiones internas y bajo creciente presión internacional. Estados Unidos cambia de estrategia y busca forzar un acuerdo, e incluso a esta hora ya se habla de la posibilidad de que Irán vuelva a la mesa de negociaciones. Pero la gran pregunta es, ¿esto realmente frena a la República Islámica o deja sin resolver los temas que más preocupan a Israel? Y además, un cambio político en Europa que podría afectar directamente la posición internacional de Israel. De todo esto y más vamos a hablar hoy, martes 14 de abril, 27 del mes de Nisan, en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Comenzamos con la actualidad en el frente norte y el tremendo costo de la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron muy temprano hoy que el sargento mayor en la reserva, Ayal Uriel Bianco, resultó muerto en el sur del Líbano durante los combates con Hezbollah. Ayal tenía 30 años, oriundo de Katzrin, y murió en un accidente operativo en el vehículo militar en el que se desplazaba. El ejército investiga cómo se produjo y ¿qué provocó el accidente? En este mismo incidente resultaron heridos otros 3 soldados, uno de ellos de mediana consideración y los demás con lesiones leves. Y en un día como hoy, el país también se detiene para recordar. Ma'ariv muestra en su primera plana de hoy a soldados israelíes en el acto de Yom HaShoah anoche. El titular dice: recordaremos por siempre. Y la bajada señala: el acto central en memoria de los 6 millones de masacrados en la Shoah se transmitió anoche desde Yad Vashem. Y algunas citas de los discursos del primer ministro Netanyahu: hoy nuestro pueblo se enfrenta al enemigo. El comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir: el mensaje está claro, no nos dejaremos intimidar. Y el presidente Yitzhak Herzog: no hemos salido del fuego del crematorio para quemarnos ahora en el fuego del enfrentamiento interno. El diario nos recuerda que hoy a las 10 de la mañana se iba a escuchar la sirena para recordarnos aquello que jamás debemos olvidar. Y efectivamente eso sucedió, 2 minutos de sirena a las 10 de la mañana. Ayer en los programas de televisión de la tarde, sobre todo, se habló mucho sobre cómo preparar a la gente, en especial a los niños, los adultos mayores y personas postraumáticas, para volver a escuchar otra vez una sirena. Mientras tanto, en el plano internacional, comienzan a aparecer señales de movimiento en torno a Irán. El diario estadounidense The New York Times informa hoy que Irán aceptó congelar su programa nuclear durante 5 años como parte de las negociaciones en Islamabad, pero la administración Trump rechazó esta propuesta y exigió que fueran 20 años de suspensión. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las personas adecuadas en Irán, en sus palabras, se pusieron en contacto con su gobierno y están desesperados por llegar a un acuerdo. Y atención a esto porque podría ser un dato clave en las próximas horas. Según informó la agencia de noticias Reuters, citando a fuentes cercanas a las negociaciones, los equipos de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Pakistán a finales de esta semana para retomar las conversaciones. Ya a esta hora hay otras versiones que hablan de la semana próxima. Por ahora no está confirmado, pero encaja con la presión que estamos viendo y los esfuerzos de Estados Unidos para volver a llevar a Irán a la mesa de negociación.
Y en este contexto surgen nuevos datos que el diario Israel Hayom publica hoy en este informe. Allí lo vemos. Irán está llegando a un punto crítico, dice. Según fuentes de seguridad de Estados Unidos y la región, la Guardia Revolucionaria prácticamente se está quedando sin recursos para seguir adelante en la guerra. La situación podría empeorar aún más si continúa el cierre del estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio del petróleo. Por eso se espera que los líderes políticos iraníes presionen para volver a negociar con Estados Unidos. Dentro del propio régimen hay fuertes divisiones y tensiones internas. Los mandos de la Guardia Revolucionaria no aceptan negociar el tema nuclear sin que se levanten primero las sanciones económicas, y eso ya hizo fracasar las negociaciones en Pakistán. En el plano económico, la situación es crítica. Las reservas de divisas iraníes están prácticamente agotadas. El país enfrenta un desempleo muy alto, inflación de 3 dígitos, la moneda nacional que no deja de perder valor y el bloqueo de la mayoría de sus fuentes de ingresos. Las autoridades económicas advierten casi cada día al gobierno que incluso si la guerra termina ahora o muy pronto, la recuperación será muy difícil sin reformas profundas. Algunos informes señalan que la inflación podría llegar al 180% y que 2 millones de personas más podrían sumarse al desempleo. El Banco Central insiste en la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y advierte que sin ingresos inmediatos, parte de la población iraní podría enfrentarse al hambre. Estados Unidos, según este informe de Israel Hayom, está dispuesto a liberar fondos iraníes congelados, pero solo si se destinan a necesidades civiles. Sin embargo, todo sigue bloqueado por los desacuerdos sobre el programa nuclear y el estrecho de Hormuz. Además, la economía paralela que controla la Guardia Revolucionaria y que incluye sectores como energía, minería, aviación y farmacéutica está también prácticamente paralizada, y esto afecta directamente su capacidad militar. Según expertos, el bloqueo naval a los puertos iraníes, atención a este dato, podría costarle al país unos 435 millones de dólares por día, es decir, unos 13.000 millones de dólares al mes. Un bloqueo naval elegante, dicho esto entre comillas, según lo define el analista Nadav Eyal en el diario Yediot Aharonot de hoy. Estados Unidos evaluó opciones mucho más agresivas para presionar a Irán, como ocupar la isla de Hark o destruir su industria petrolera, dice este experto, pero esas medidas podían escalar la guerra. Por eso eligieron una alternativa más elegante, en sus palabras, el bloqueo naval. Este movimiento, junto con el alto el fuego, permite a Estados Unidos seguir presionando a Irán, pero sin volver a la guerra abierta, a los combates. La lógica es simple: hacerle a Irán lo mismo que le hizo al mundo durante el último mes. La idea de Trump es llegar a un acuerdo más amplio que resuelva definitivamente el problema del estrecho. A cambio, Irán podría recibir acceso a sus fondos y un alivio importante de sanciones, algo fundamental, como vimos, para su economía. Pero hay dos temas críticos: el apoyo de Irán a sus aliados en la región, como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, entre otros, y también su programa de misiles balísticos. Según Israel Hayom, no hay información clara que indique que estos temas se hayan planteado siquiera en las conversaciones en Islamabad. Es decir, mientras se negocia el tema del estrecho y el programa nuclear, las principales amenazas para Israel, o al menos las más inmediatas, podrían estar quedando fuera de la mesa.
Para Estados Unidos hay tres condiciones clave para declarar una victoria. Primero, la apertura total del estrecho de Hormuz. Segundo, quitarle al régimen el uranio enriquecido. Y tercero, detener el enriquecimiento durante un periodo muy largo. La idea es presentar esto como un acuerdo mejor que el firmado durante la época de Barack Obama, que sí permitía cierto nivel de enriquecimiento de uranio. Ahora la apuesta es diferente, que Irán no enriquezca uranio durante muchos años hasta una fecha muy lejana y que para entonces el régimen haya cambiado por completo. Y mientras todo esto ocurre, en la región sigue desarrollándose otro frente clave, el norte. Esta tarde se llevará a cabo en Washington la anunciada reunión entre los embajadores del Líbano, Nada Moawad, e Israel, Yehiel Leiter, en un esfuerzo por dar el puntapié inicial a negociaciones de paz directas entre los dos países. Ayer comentamos sobre la presión que ejerce Hezbollah y sus amenazas contra estas conversaciones, y anoche, desde su búnker, el secretario general de la organización, Naim Qassem, lo expresó en forma directa. Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí usurpadora. Estas negociaciones son absurdas. Esta negociación es sumisión, rendición y despojo del poder del Líbano. Hacemos un llamado y aún hay oportunidad a una postura histórica y heroica cancelando este encuentro de negociación. Qassem también exigió que Israel cese los ataques en territorio libanés, sin mencionar, por supuesto, que Hezbollah fue quien atacó cuando se sumó a la guerra junto a Irán. El secretario general de Hezbollah incluso amenazó con secuestrar soldados israelíes. Abro comillas: utilizamos diferentes herramientas y medios en la lucha y cuando sea posible también capturaremos soldados del enemigo. Ténganlo en cuenta, no lo olviden. En la mañana de hoy, el ex jefe de inteligencia militar de Israel, Amos Yadlin, decía en diálogo con Radio Nacional: el empeño que está poniendo Hezbollah para torpedear estas incipientes conversaciones entre Israel y el Líbano solo confirma su importancia. Y por último, nos vamos a Europa, el cambio de gobierno en Hungría. El nuevo primer ministro será el conservador Péter Magyar, y esto podría tener impacto directo en la relación de ese país con Israel. Después de la contundente derrota del primer ministro Viktor Orbán en las elecciones húngaras del domingo, Israel perderá su principal fuente de apoyo dentro de la Unión Europea, y esto va a reconfigurar una de sus alianzas políticas europeas más importantes. Durante los 16 años de Orbán en el poder, Hungría fue el defensor más firme de Israel en las instituciones europeas, atenuó o bloqueó con frecuencia declaraciones y resoluciones críticas de la Unión Europea y se opuso a medidas dirigidas, por ejemplo, contra los asentamientos o modificaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel. Pero ahora, según lo dejó ver el nuevo primer ministro, las relaciones entre Hungría e Israel serán muy buenas, pero ese apoyo no será automático y todo estará sujeto a revisión. Israel es un socio económico importante y seguiremos trabajando, buscamos mantener una relación pragmática. No puedo garantizar, por supuesto, que hay que examinar cada caso y cada decisión, pero que Hungría seguirá bloqueando las decisiones de la Unión respecto a Israel. Pero como digo, no quiero adelantarme aquí. Veremos qué decisiones toma la Unión en cada momento, cuál es el interés y cuál es la verdad. Además, recordemos que Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional debido a su orden de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra
en la Franja de Gaza. El mandatario dijo que se había convertido en una corte política y recibió a Netanyahu en Budapest, incumpliendo la obligación legal de Hungría de detenerlo como parte de la Corte Penal Internacional. Ahora, el primer ministro electo se comprometió a reintegrar a Budapest a la Corte Penal Internacional, aunque evitó pronunciarse sobre la orden de arresto contra Netanyahu. La decisión de Magyar puede significar que Netanyahu no podría volver a visitar Budapest por temor a ser arrestado, y Hungría se convertiría en un país más de los tantos por donde el avión oficial del primer ministro del Estado de Israel no puede sobrevolar por temor a tener que realizar un aterrizaje de emergencia que lleve a su detención. Casi 24 horas después del anuncio oficial de la victoria, Netanyahu publicó un mensaje que comenzaba con un homenaje a Orbán, abro comillas, verdadero amigo de Israel, que se mantuvo firme a su lado frente a la injusta difamación internacional. Después felicitó a Magyar por su victoria electoral, le deseó éxito y agregó: espero que continuemos nuestra cooperación en beneficio de ambos pueblos. Israel atraviesa días complejos. Entre el recuerdo del pasado y las amenazas del presente, la realidad vuelve a recordarnos que los desafíos no son solo militares, sino también políticos y estratégicos. La pregunta es si estos cambios marcarán un punto de inflexión o si son solo una etapa más en un conflicto que todavía está lejos de resolverse. Nosotros, como siempre, lo seguiremos de cerca. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video, allí donde dice unirse, y les digo muchísimas gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.